Monforte de Lemos es un claro ejemplo de la pervivencia de la cultura judía hasta mucho tiempo después del decreto de los Reyes Católicos. Encuadrada en el corazón de la Ribeira Sacra, la villa se distribuye alrededor de un viejo baluarte militar, símbolo del señorío de los condes de Lemos, protectores a lo largo de los siglos de una comunidad judía y donde algunos de cuyos miembros alcanzaron puestos de gran relevancia en su administración. Aunque no puede hablarse de judería propiamente dicha, ya que los judíos de Monforte vivieron en diferentes zonas de ámbito hebreo a lo largo de la villa, la aljama gozó durante siglos de un alto nivel de convivencia con sus otros vecinos. Monforte de Lemos, Monforte dos Demos, 500 veciños, 300 ladrós e o resto xudeos. Cantaban de modo infamante los moradores de la vecina Sarria, dando así testimonio de la abundancia de judíos en esta magnífica villa medieval. Abandonada en el siglo XVI como consecuencia de la estabilidad aportada al territorio por los Reyes Católicos, la vieja Monforte, el monte fuerte construido en lo alto del Cerro de San Vicente, fue bajando poco a poco hacia las orillas del Cabe, dejando sepultado un trozo de la historia en la que los judíos fueron protagonistas de excepción. Desde las crípticas estrellas de la torre del homenaje del Palacio Condal, hasta el rastro de las antiguas casas judías por calles como la de la Falagueira, zapatería o pescaderías, todo en Monforte nos habla de su pasado medieval. También los trabuleiros, pequeños mostradores desde los que los comerciantes despachaban su mercancía en la Edad Media, símbolo hoy de una villa próspera y comercial. O las casas de los Gaibor, familia de adinerados conversos relacionada con el célebre episodio del Cristo de los Azotes. O la bellísima escena de la circuncisión judía de Jesús, labrada por Francisco de Moure en el Colegio de la Compañía, popularmente conocido como el Escorial de Galicia por la monumentalidad de sus proporciones. Calles y plazas llenas de sabor y de misterio, cuya visita se amplía hacia la Plaza de España o al conjunto de casas de la calle Abelardo Baanante. Todo bajo la impronta de esta sagrada ribeira, marcada por el ancestral carácter amigable del vino.